Nacido el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, Países Bajos, André Leon Marie Nicolas Rieu es un violinista, director de orquesta y compositor holandés, conocido como el Rey del Vals por sus actuaciones épicas con la orquesta Johann Strauss, la orquesta privada más grande del mundo. El tercero de 6 hijos de Andries Antony Rieu, director de la Orquesta Sinfónica de Maastricht, y su esposa, André, creció en una familia católica de ascendencia hugonote francesa, inmersa en la música clásica desde una edad temprana. Comenzó a estudiar violín a la edad de 5 años, estudiando en el Conservatorio Real de Lieja, el Conservatorio de Maastricht y el Conservatorio Real de Bruselas, donde recibió el Premier Prix en 1977. En 1975 se casó con Marjorie Kochman, una profesora de idiomas que se convirtió en una compañera indispensable en su carrera. Tienen 2 hijos, Marc, nacido en 1978, y Pierre, nacido en 1981, y 5 nietos. André vive en un castillo del siglo XV en Maastricht, que soñaba con tener desde que era niño. A pesar de sus muchos éxitos, la mayor tristeza en la vida de André fue la separación de su padre Andries, un hombre estricto que dejó un profundo vacío emocional dentro de él. La mayor tristeza en la vida de André Rieu fue el distanciamiento emocional de su padre, Andries Antony Rieu, un director talentoso pero estricto que hizo que André siempre anhelara de él reconocimiento y afecto, pero nunca lo recibiera plenamente. Andries, que dirigió la Orquesta Sinfónica de Maastricht durante 31 años, fue el modelo musical de André, pero también un padre distante que tenía grandes expectativas sobre sus hijos, pero mostraba poco afecto. André creció en una familia donde la música clásica era central, pero recuerda rigurosas sesiones de práctica bajo la supervisión de su padre, cuando era criticado por su falta de concentración en las lecciones de violín. A la edad de 10 años, André interpretó un vals de Johann Strauss en casa, con la esperanza de recibir elogios de su padre, pero André simplemente asintió y le pidió que lo tocara de nuevo con un ritmo más preciso. Esta falta de conexión hizo que André se sintiera solo, aunque respetaba el talento de su padre. Cuando Andries murió en 1996, André estaba en la cima de su carrera con la orquesta Johann Strauss. No tuvo oportunidad de despedirse, y esto le dejó una herida profunda. En una rara entrevista en 2020, André compartió que deseaba haber podido sentarse con su padre y hablar de música no como estudiante, sino como amigo. Cada vez que regresa a Maastricht, frente al castillo donde escuchó a su padre hablar de Beethoven, André todavía siente una tristeza silenciosa, un vacío que los grandes conciertos no pueden llenar. La carrera de André Rieu ha sido un viaje que abarca más de 5 décadas, llena de éxitos rotundos, fracasos memorables y esfuerzos que lo han hecho llorar de alegría y depresión. André se crió en una familia de músicos y comenzó a estudiar violín a los 5 años, pero pronto se sintió sofocado por la atmósfera seria de los conciertos clásicos que dirigía su padre. Sueña con llevar alegría e intimidad al público, rompiendo las barreras entre artista y oyente. Después de graduarse en el Conservatorio Real de Bruselas en 1977, se unió a la Orquesta Sinfónica de Limburgo, pero rápidamente se frustró con la rigidez de este entorno. En 1978 fundó la Orquesta del Salón de Maastricht, una pequeña orquesta que actuó en los Países Bajos, Alemania y Estados Unidos. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en 1987, cuando fundó la Orquesta Johann Strauss, con 12 miembros, que dio su primera actuación el 1 de enero de 1988. Esta orquesta, con su vibrante estilo interpretativo, que combinaba valses, música de películas y música pop, cambió la forma en que el público se acercaba a la música clásica. El álbum de 1994, From Holland with Love,
que incluye el segundo vals de Shostakovich, fue un éxito en los Países Bajos y marcó el comienzo de una moda mundial del vals. Durante la década de 1990, André dirigió la orquesta Johann Strauss en giras por Europa, América del Norte, Japón y Australia, entreteniendo a millones de personas con sus espectaculares conciertos, recreando la atmósfera de la Viena del siglo XIX. Vendió más de 40 millones de álbumes, recibió 8 discos de platino en los Países Bajos, 2 World Music Awards y fue nombrado Caballero de la Orden del León holandés en 2002, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en 2009 y Medalla de Honor de la Provincia de Limburgo en 2009. Sus conciertos en el Vrijthof de Maastricht se convirtieron en un evento anual, atrayendo a decenas de miles de espectadores, y en 2018 actuó 93 veces en 21 países ante 700.000 personas, convirtiéndose en el artista clásico más taquillero en la historia de Billboard Box Score. También compuso la música para la película Tuscan Wedding de 2014 y convirtió los conciertos en experiencias cinematográficas, con pantallas gigantes, vestuario elaborado y elementos teatrales como pistas de hielo y fuentes. Su estilo emotivo de interpretación, desde guiar a la orquesta a través del público hasta el escenario, hasta hacer bailar al público con la Macarena, acercó la música clásica al público. Sin embargo, la carrera de André no estuvo exenta de fracasos. Durante los primeros años, la orquesta del Salón de Maastricht sufrió dificultades económicas, lo que le obligó a él y a Marjorie a pedir dinero prestado para mantenerla en funcionamiento. En 1995, un concierto en Alemania fue cancelado debido al clima, lo que le provocó grandes pérdidas y casi la quiebra. El álbum de 1989, Années 80, no cumplió con las expectativas de ventas y fue criticado por su falta de enfoque. En 2008, se enfrentó a una crisis financiera cuando los costos de producir conciertos a gran escala superaron sus ingresos, lo que lo obligó a hipotecar su castillo en Maastricht. Otro revés llegó en 2013, cuando algunos críticos, como Tom Service de The Guardian, calificaron sus conciertos de música clásica sobrecomercializada, lo que le dolió por el malentendido. También ha sido criticado por su extravagante estilo interpretativo, y algunos periodistas australianos lo han descrito como más un narrador que un músico. Estas críticas hicieron que André tuviera dificultades para defender su visión de que la música clásica debería ser divertida y no secamente seria. Los momentos que hacen llorar a André suelen estar relacionados con hitos emocionales. Cuando Second Waltz se convirtió en un éxito en 1994, lloró en el estudio, sintiendo que su sueño de llevar el vals al mundo se había hecho realidad. En 1995, mientras actuaba en la semifinal de la Liga de Campeones entre el Ajax y el Bayern de Múnich, no pudo contener las lágrimas al ver al público del estadio bailando al ritmo de la música. Después de la crisis financiera de 2008, cuando él y Marjorie decidieron continuar a pesar del riesgo de perderlo todo, lloró cuando la orquesta terminó un concierto en el Vrijthof, sintiendo el apoyo del público. En otra ocasión, mientras filmaba el DVD Navidad en Londres de 2016, se emocionó cuando la orquesta tocó Noche de Paz, recordando las celebraciones navideñas de su infancia con su familia. Sus esfuerzos por mantener la orquesta Johann Strauss, a pesar de las dificultades, como cuando tuvo que diseñar su propio vestuario para ahorrar costos, también lo hicieron llorar muchas veces porque veía a la orquesta como una gran familia, donde cada miembro era parte indispensable. Los logros que André Rieu siempre se esfuerza por alcanzar no son solo la fama o los premios, sino también hacer que la música clásica sea accesible para todos, transmitiendo alegría y emoción a través de cada nota. La orquesta Johann Strauss es su mayor logro,
pues pasó de tener 12 miembros en 1987 a una orquesta de 60 músicos que actúa para más de 500.000 de personas al año. Convertir el vals en un fenómeno global con los álbumes From Holland with Love y Second Waltz es un hito del que se siente orgulloso, porque acercó la música de Johann Strauss a un público que nunca había escuchado la música clásica. Los conciertos en el Breithof, con su escenario recreado en el Castillo de Viena, fueron su sueño de infancia, trayendo el siglo XIX al siglo XXI. También está orgulloso de haber sido galardonado con premios como el Premio Ludwig Spaus y el Premio Europeo, en reconocimiento a su contribución al uso de la música para sanar el alma. Además de la música, André se esfuerza por dejar su huella a través de los medios de comunicación y proyectos benéficos. Construyó su propio estudio de grabación en Maastricht, produciendo álbumes y DVD que alcanzaron discos de oro y plata en muchos países. El cambio de nombre de Sky Arts 2 a Sky Arts Rieu durante 2 semanas en 2013 fue un honor poco común, ya que sus conciertos se transmitieron continuamente. También participa en actividades benéficas como donaciones a niños desfavorecidos en los Países Bajos y apoyo a organizaciones médicas a través de la música. A sus 75 años, André todavía aspira a ampliar la orquesta Johann Strauss, realizar giras por nuevos países como India y Sudáfrica y producir un documental sobre su viaje. También quiere escribir un libro con Marjorie, contando la historia desde el niño soñador de Maastricht hasta el rey del vals, para inspirar a la generación más joven. Su mayor logro, quizás, es su capacidad de conectar con el público a través de la música, desde los fanáticos en Australia hasta el público de los estadios en Brasil, provocando sonrisas y lágrimas a través de melodías atemporales. El amor y el matrimonio de André Rieu es una historia hermosa, pero no exenta de pruebas y tristeza silenciosa. André conoció a Marjorie Kochman cuando él tenía 11 años y ella 13, en Maastricht. Se reencontraron años después y se casaron el 18 de octubre de 1975, cuando André todavía era estudiante y Marjorie profesora de idiomas. Marjorie no solo